Buenas tardes. Habréis oído en las noticias que ha habido un atentado en Kabul, la capital de Afganistán, y que una ambulancia cargada de explosivos ha provocado más de 100 muertos en un atentado. Realmente es terrible, es un contrasentido y es mucha maldad que utilicen un vehículo que está concebido para salvar, para rescatar a personas que están en situación de peligro para su salud, que lo utilicen para todo lo contrario, para matar, para destruir. Qué contrasentido, qué contradicción, ¿verdad? Es en un sentido lo que sucede en este pasaje que hemos leído. Claro, yo pensaba, gracias Eugenia por leerlo, yo pensaba que a mí me es más fácil escucharte que intentar seguir la lectura con la Biblia en castellano. Pero también es verdad que si alguien no conoce bien el catalán, es mejor que lo lea, ¿no?, en su propia Biblia, que este es el propósito, ¿no? Queremos tener siempre esta lectura en catalán, pero precisamente porque es una lectura bíblica, todos podemos seguirla si no lo entendemos bien en castellano. Y como os decía, en este pasaje, en el contexto inmediato de este pasaje, hay un pasaje muy conocido, yo diría que es de los más conocidos de la Biblia, que es Isaías 53. El domingo pasado hablábamos del siervo de Jehová, del siervo que es llamado a sanar, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los que estaban en prisiones y mazmorras de oscuridad y de pecado, y a restaurar a aquellos que no pueden andar, que están cojos. Y sabemos que Jesús hizo esto precisamente en su vida, ¿no? Que Él, como siervo de Dios, se dedicó a hacer el bien, no cesó de hacer el bien, ayudaba a todo aquel que lo necesitaba y se lo pedía con fe. Ahí estaba Jesús sanando. Seguramente no deberíamos hablar de cientos de personas, sino de miles y miles de personas a lo largo de los 3 años de su ministerio. Al menos esta es, nunca se pone una cifra, pero se habla de multitudes de personas sanadas en muchas ocasiones a lo largo de estos 3 años. Por lo tanto, deberíamos pensar que se trata de grandes cantidades de enfermos, de ciegos que recobraron la vista, de cojos que podían volver a andar y seguían agradecidos y alegres a aquel que les había curado, y sanó todo tipo de dolencia y de enfermedad en el pueblo. Como os decía, en este pasaje de la Biblia, Isaías 53, 54, se nos habla del siervo de Jehová, y la gran contradicción, el gran contrasentido para el judaísmo, para los judíos, es cómo podían ellos concebir un siervo sufriente, ¿no? Un Mesías que debía sufrir tanto. O sea, aún hoy esto no les encaja, es una pieza del puzzle que no saben cómo poner, cómo colocar, porque es para ellos una contradicción. Ellos pensaban en un rey victorioso, poderoso, liberador, que liberaba a su pueblo y le volvía a dar la victoria y la autoridad y la supremacía, ¿no? Y entonces, cuando leen en Isaías 52, 13 hasta final del capítulo 53, que el siervo de Jehová tenía que sufrir tanto, se les rompen los esquemas. Es un misterio, es para ellos una contradicción y un contrasentido, ¿no? Espero que nosotros podamos entender bien que este siervo del que habla el capítulo 53 es el que hace posible el capítulo 54 y el 55. ¿Verdad? El siervo que sufre horrores es el mismo que vence, por la gracia de Dios, por el infinito poder de Dios, vence a la muerte y trae fruto abundante para la gloria de Dios, justifica a muchos, los redime, los salva, los restaura, y por lo tanto, por Él, por su poder, por su gloria,
podemos hablar del capítulo 54, que es un capítulo lleno de promesas, promesas de amor eterno, de restauración, de crecimiento cuantitativo, de crecimiento cualitativo. Es un capítulo precioso, pero que no podemos entender bien si no entendemos bien el contexto inmediato, que es el capítulo 53. La Iglesia que crece es posible porque hay un Rey de Reyes, un Señor victorioso en los cielos, a la diestra del Padre, que bendice a su Iglesia, que protege a su Iglesia, que hace que su Iglesia predique este Evangelio del que nos habla el capítulo 55, cuando nos dice: venid a las aguas, venid y comprad sin dinero, porque inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Buscad al Señor, versículo 6, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Verdad? Es el llamado del Evangelio. Deje la persona malvada su camino, deje el impío su camino, y el hombre malo, inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y que se vuelva al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido esta experiencia de conversión, ¿no? Conversión en la Biblia es dar media vuelta. Nos estábamos alejando de Dios, cada vez más lejos de Él, cada vez más indiferentes, cada vez más endurecidos. Cuando nos convertimos al Señor, nos damos cuenta de que nos estamos alejando, nos arrodillamos y volvemos a Dios con un corazón sinceramente arrepentido, porque en Él tenemos redención y perdón, este amplio perdón al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, ¿verdad? Sus brazos están extendidos, acogedores, para abrazarnos y para hacernos hijos e hijas amados con amor eterno, perdonados, limpios de todo pecado. Estas son las promesas del Evangelio, que también se fundamentan en Isaías 53. Así que a mí me gustaría, en primer lugar, que nos demos cuenta que el camino a la exaltación pasa por la humillación. Los que tenemos cierta juventud acumulada sabemos que es así, ¿verdad? El camino a la exaltación, si hay alguna exaltación en nuestra vida, también primero ha debido transitar por valles de humillación. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. El Señor Jesús vivió esta experiencia, la vivió en sus propias carnes, ¿no? Aquel que era el Hijo de Dios, la palabra eterna, el Verbo todopoderoso, que había creado todo el universo, que lo sostiene vivo, se hizo hombre, dejó su trono y corona y nació en Belén, del seno de una madre, de una jovencita de Judea, que tenía que ir a empadronarse a Belén de Judea, ¿verdad? Y este Dios poderoso se hizo un bebé pequeño, primero en gestación en el vientre de María, y después que concibió por obra del Espíritu Santo, y después realmente a través de todo el proceso natural nació un bebé necesitado de los cuidados, del calor, del cariño y del alimento que le había de dar su madre, ¿no? El Dios Todopoderoso, qué misterio, el Dios Todopoderoso allí, ¿no? Como hemos celebrado en la Navidad este gran misterio de la encarnación. Pero además sabemos que Jesús se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Dios Todopoderoso vino a este mundo de pecado, de miserias, de tinieblas, y fue atacado no solamente por los seres espirituales de maldad, por estas huestes celestes de ángeles caídos, sino también por los propios seres humanos que estaban con él. A los suyos vino, y los suyos no solo no le recibieron, sino que le rechazaron. Es tremendo. Por eso, para entender bien el capítulo 54, hemos de entender bien también el capítulo 53. El camino a la exaltación pasa por la humillación, así lo dice el Señor para cada uno de sus hijos: humillaos
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Lo mismo que este camino a la humillación de Jesús, que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es también el camino que Él nos plantea a nosotros cuando nos dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad? Tenemos que seguir este mismo camino. Pero Dios nos exaltará, igual que le exaltó a Él con el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y como Señor de señores y Rey de reyes, igual que le exaltó a Él de tal manera que toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará, también cuando llegue el momento el Señor nos vindicará y nos exaltará. Y esto nos pasará a todos, ¿no? Porque a pesar de haber vivido en este mundo con burlas, con indiferencia, cuando damos testimonio vemos todo tipo de reacciones y muchas veces negativas, pero sin embargo cuando sea el momento el Señor nos exaltará, estaremos con Él por toda la eternidad en esta ciudad preciosa de la que nos leía Eugenia hoy en el capítulo 54, por toda la eternidad. Y allí seremos vindicados. Aquello que predicábamos y que provocaba desconfianza o burlas o indiferencia o rechazo es precisamente este núcleo, esta esencia del Evangelio de que, como dice el Señor aquí, de que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, al Señor, y que le llamemos y le invoquemos en tanto que está cercano, porque hoy es día de gracia y de salvación. Así que a mí me gustaría también que veamos cómo situar esto históricamente. Es un pasaje especial. Seguramente si no tienes una serie de datos históricos, pues es difícil de interpretar. Lo que está sucediendo aquí es que es un mensaje de ánimo y de esperanza en base a lo que el siervo de Dios, sufriendo por nosotros, en nuestro lugar y a nuestro favor, hay un mensaje de esperanza, hay preciosas y grandísimas promesas para su pueblo. El pueblo a causa de su pecado, el pueblo de Dios que debía ser santo a causa de su pecado, fue terriblemente castigado porque su maldad llegó a alcanzar las cotas de Sodoma y de Gomorra y las superaron. El pueblo fue vencido, derrotado, sus enemigos les deportaron y entonces estuvieron 70 años en esclavitud en tierras extrañas. Fueron derrotados por los caldeos, por el imperio babilónico, por Nabucodonosor y se llevó, en sucesivas fases, se llevó a muchos del pueblo y los deportó a las tierras de Caldea, donde estaban sirviendo al emperador que les había vencido. Y esto duró 70 años, como había profetizado el Señor a través de Jeremías. Esto duró 70 años, los años en los que el pueblo no había obedecido la ley, por ejemplo, del jubileo, del año sabático, pues tantos años, dijo el Señor, estaréis también en esclavitud, para que sea justo, ¿no? y correspondiente, para que corresponda. Y lo cierto es que tenemos aquí en este pasaje una cita en Gálatas, capítulo 5, en la que se nos explica que es una alegoría entre Agar, la mujer, la esclava de Abraham, que tuvo un hijo, Ismael, o Sara, que tuvo el hijo de la promesa, Isaac. ¿Verdad? Y entonces se citan estas palabras: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, Sara. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, de Sara, que los de la casada, ha dicho Jehová, haciendo referencia al hijo que decidieron tener con la esclava. ¿Verdad? Una costumbre de aquella época, estamos hablando de hace 4000 años, como Sara no podía tener hijos ella, dijo: pues tenlos con mi criada, con mi sierva, y así será como si fuera mío. Tenemos pues este cumplimiento de que el Isaías 54 tiene que ver con con los hijos de la promesa de los que Pablo habla en Gálatas, haciendo referencia a aquellos que son hijos de la fe. O sea que este pasaje
también habla de la Iglesia. El cumplimiento de este pasaje se cumple en primer lugar cuando después de los 70 años el pueblo regresa conforme a la promesa de Dios por medio del edicto del emperador Ciro, el emperador medo-persa, regresa a Jerusalén. Pueden regresar en paz a su tierra otra vez y volver a habitar y reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Primer cumplimiento. Segundo cumplimiento, en la gran expansión de la Iglesia. Gracias a la obra de Jesucristo, gracias a su poder y a su gracia con nosotros, la Iglesia puede crecer. La Iglesia ha de crecer, ¿verdad? Yo quería compartir este mensaje con vosotros porque a veces podemos desanimarnos, ¿no? ¿No os pasa a vosotros? A mí me pasa a veces, de que como Iglesia nos empezamos a mirar, ay, que somos muy mayores, ay, que hay pocos jóvenes, ay, que no hay muchos, hoy no han venido los adolescentes que normalmente van a la escuela dominical, ¿no? Y tampoco han venido los niños de la escuela dominical. Entonces, a veces nos desanimamos porque es como podemos incluso llegar a plantearnos que depende de nosotros, de hacer un gran esfuerzo, de hacer muchos sacrificios, de multiplicar las actividades, de salir afuera. En parte sí, en parte sí. ¿Qué nos decía Pilar? Hombre, invitemos, vamos a hacer una comida, lo hacemos porque estamos súper contentos de vez en cuando, ¿no? 6 o 7 veces al año hacemos una comida y compartimos este tiempo y comemos muy bien, todo se ha dicho de paso gracias a las cocineras y a los cocineros, pero además el Señor quiere que sean momentos especiales para traer, para invitar, para compartir, para que otras personas puedan escuchar este Evangelio que nos trae vida y esperanza. Pero el crecimiento de la Iglesia, este crecimiento, cuando aquí nos dice, ensancha el espacio de tu tienda, versículo 2, y las cortinas de tus habitaciones extiéndelas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, ¿verdad? Está hablando de expansión, crecimiento, desarrollo. La Iglesia va a seguir creciendo porque el Señor la va a seguir bendiciendo. Y el crecimiento de la Iglesia no tiene que ver con que seamos más o menos simpáticos, más o menos sabios, tiene que ver con la gracia y la bendición de Dios. Así que para nuestra Iglesia hay futuro, hay esperanza. ¿Por qué? Por el poder y la bendición de Dios. No porque nosotros seamos especiales, que lo soy, ya sé que lo soy, pero no por eso, es por la gracia de Dios y por su poder que hay un futuro para su Iglesia. Y que el Señor pueda hacer, pues eso, que ensanchemos el espacio, alarguemos y nos expandamos y nos extendamos. Y además habla también de cualidad, ¿no? Habla de cantidad, pero habla también de calidad. ¿Por qué? Porque habla aquí de refuerza tus estacas. La Iglesia necesita estar firme, sólida, porque si no, si crecemos y no hay una buena base y no hay solidez, no hay unas estacas bien clavadas que pueden tensar las cuerdas de la tienda y sujetarla en caso de viento, de lluvia, de tempestad, ¿qué sucede? Pues a veces crecemos y después viene un vendaval que el crecimiento se ha ido, porque no estaba bien sujeta, bien clavada. Así que el Señor nos llama a crecimiento cuantitativo, crecer, multiplicarnos, pero también en calidad, en profundidad, en conocimiento del Señor y de su palabra, en amor fraternal, en unidad, en testimonio. ¿Verdad? El Señor está llamándonos a que veamos en este pasaje que hay 3 poderosas razones por las cuales Él empieza diciéndonos, regocíjate y canta. La Iglesia, a finales del siglo XVIII, empezó un poderoso y espiritual movimiento misionero de parte, nosotros conocemos mejor el que era protestante y evangélico, por ejemplo, Guillermo Carey,
que fue y llevó el mensaje del Evangelio a las tierras de China, ¿no? Aprovechando que la Commonwealth, ¿verdad?, que la Inglaterra tenía muchas posesiones en esa época y en los 100 años siguientes, aparejado a esto hubo un poderoso movimiento misionero que llevó el Evangelio por todo el mundo, ¿no? Como después ha continuado haciéndolo la Iglesia de los países, al principio era de los países más poderosos y ricos, pero ¿sabéis, hermanos? Ahora nos están dando lección los queridos hermanos latinoamericanos, tienen misioneros por todo el mundo. Porque hace más el que quiere que el que puede y no quiere, ¿verdad? El que lo desea, el que lo anhela, el que le pide ayuda al Señor, aunque no tenga tantos recursos como otros países ricos, puede hacer más y el Señor lo bendice. Así que tenemos regocíjate porque Dios hará crecer sobrenaturalmente la familia. En el pasaje también se habla de la mujer de la juventud que ha sido repudiada y después de la mujer estéril, simbolizada con Sara, con los hijos de la promesa, los hijos de la fe, ¿verdad? En Isaac, el hijo de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Por ahí va la línea de la promesa, Abraham, Isaac y Jacob. No va por Ismael. Dios bendijo a Ismael también, pero la promesa iba por Abraham, Isaac y Jacob. Como os decía, se habla del pueblo de Dios, que es la esposa, ¿no? El pueblo de Dios es la esposa de Dios. Ha recibido la gracia y la ley de Dios. ¿Pero qué ha hecho el pueblo de Dios? Pues muchas veces hacemos así, ¿verdad?, con la Biblia, y nos la tiramos a la espalda y vivimos como si no hubiera Biblia, como si no hubiera ley. ¿Por qué algunos de nuestros niños o jóvenes, adolescentes o jóvenes, tienen tantas dificultades en identificarse y en entender las grandes verdades espirituales que predicamos? Que somos pecadores, que estamos condenados, que estamos bajo la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Y ellos llevan media vida, llevan toda la vida en la iglesia desde que son pequeñitos, y esto no parece que no vaya con ellos, ¿no? Porque ellos son hijos de una familia majísima que ha ido a la iglesia toda la vida, ¿verdad? La iglesia necesita seguir predicando la ley de Dios, los 10 mandamientos, para que nos demos cuenta que somos pecadores, que no amamos a Dios sobre todas las cosas, que no amamos al prójimo como a nosotros mismos, que a veces hemos pecado porque hemos mentido, porque hemos codiciado, porque nos hemos apropiado indebidamente de algo y un largo etcétera de cosas reflejadas en el Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Y esto es lo que le pasó, el pueblo, ese pueblo pactado con Dios, la esposa de Dios, cuyo pacto simbolizaba el matrimonio, ¿no? Se utiliza muy a menudo la figura del matrimonio porque es el pacto entre seres humanos con más compromiso, que requiere mayor fidelidad por parte de las partes, ¿no? Y entonces esta esposa ha sido repudiada a causa de su pecado y ha debido estar 70 años castigada en esclavitud, en tierras extrañas, rodeada de los ídolos a los que ella fue seducida y se desvió de la voluntad de Dios para adorar. Entonces, por esta razón, a mí me ayudan a entender este pasaje estos dos conceptos, ¿no? El de Sara y Agar, y el de el pueblo que ha sido disciplinado, castigado por el Señor a causa de su pecado, repudiado durante 70 años, ¿no? Para que aprendan de la santidad de Dios y de su propio pecado. Que el Señor nos guarde de que tengamos que pasar por 70 años, entonces se nos acaba ya la vida con el 70 años, son muchos años. Digo, pero que el Señor nos guarde de tener que ser reprendidos y disciplinados para que podamos entender las grandes verdades espirituales, porque, hermanos, las tenemos aquí. La palabra de Dios nos habla alto y claro, que somos pecadores, que necesitamos al Señor
que el Señor espera de nosotros una vida de santidad, que el Señor como Iglesia quiere que compartamos el mensaje de vida con otros, que no estamos aquí. A ver, el propósito de nuestra vida no es venir el domingo al culto. Que está muy bien venir el domingo al culto, que el Señor quiere que vengamos, porque hay que guardar el día del Señor, hay que honrarlo, ¿no? Y se nos habla de un día, no de una hora, ¿no? A veces algunos, ostras, hoy se está alargando mucho, mira, casi ya llevamos una hora, ¿no? Es el día del Señor, y por eso nos gozamos y nos regocijamos en Él. Porque el Señor ha prometido bendecir a su Iglesia, porque el Señor ha prometido amarnos con amor eterno y restaurarnos, y porque el Señor ha prometido que al final disfrutaremos de toda la eternidad en esta preciosa ciudad, ¿no? Que simboliza la Jerusalén celestial. Ese lugar, el momento y el estado y el espacio en el que por toda la eternidad estaremos con el Señor sin que nuestros pecados nos separen de Él. Vale, de esto nos habla el capítulo 54. Yo quisiera hacer unas consideraciones acerca del siervo de Dios, del capítulo 53. Tendríamos, por supuesto, si queremos ver con lupa el capítulo 54, nos faltaría tiempo. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que no hable del capítulo 54 sin hablar del 53, entre otras cosas porque después vamos a compartir el pan y el vino en memoria de Jesús, ¿no? Y este capítulo 53 realmente es un capítulo especial de la palabra de Dios que nos habla proféticamente del significado del sacrificio de Jesús como pocos otros. Es realmente una obra maestra de la literatura, de la profecía, de la enseñanza espiritual. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué consideraciones quería hacer? Pues en primer lugar, una central. Mirad, muchos sufrimientos del siervo de Dios, muchas bendiciones. ¿Verdad? Hay una correspondencia. Muchos sufrimientos, muchas bendiciones. Hablemos en primer lugar de los sufrimientos. Jesús sufrió, a ver si esto os ayuda a recordar. Jesús sufrió física, emocional y espiritualmente. Físicamente, de una forma terrible, ¿verdad? Los azotes, cargar la cruz, sometido a las potencias de maldad que le tentaban, que se burlaban, ¿verdad? Jesús tuvo que luchar contra Satanás y le venció. Le venció en el desierto los 40 días y le venció en la cruz. Y le venció en Getsemaní, cuando sudaba gotas de sangre de tan grande que era su agonía y su sufrimiento. Jesús, del que nos dice Isaías 53, empezando ya en el 52:14, si lo queréis leer conmigo, que fue desfigurado su parecer, su rostro fue desfigurado por los hombres, y su hermosura quedó maltrecha a causa del castigo, de los latigazos, de las bofetadas que tuvo que sufrir para salvarnos. Por eso se nos habla de él como varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 3. Varón de dolores, que tuvo la experiencia de ser quebrantado. ¿Verdad? Jesús sufrió de una forma atroz físicamente. Le obligaron a cargar la cruz, muy pesada, pero antes le habían dado los 40 latigazos, menos uno, que era algo en los que muchos ya hubieran podido morir allí mismo. Si recordáis la película, ¿la visteis? La película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Eso es, ¿eh? Eso es. O sea, se ha de reconocer que en esa película, hecha en arameo, ¿verdad? Es una película muy especial, pero se ha de reconocer que la pasión de Cristo, el sufrimiento del Señor, está muy bien reflejado. Siempre que tengamos en cuenta que la realidad a veces supera la ficción de lo que han podido filmar
en esa película. Fue así, fue de ese tipo de castigo y de dolor, de sufrimiento terrible. Después de los latigazos, Jesús fue obligado a llevar la cruz y no podía. Un hombre joven, con la fortaleza de un ser humano sin pecado. Un hombre que había trabajado al lado de su padre, que era carpintero y albañil, ¿verdad? Porque el carpintero de aquella época hacía casas, hacía todo. Hacían las estructuras de madera y hacían las casas. Era un hombre fuerte y no pudo cargar su cruz del castigo terrible que le habían infligido. Los clavos, la infección que iba corriendo por su cuerpo con esos clavos oxidados y sucios y contaminantes, ¿no? De que él allí colgando en una cruz, desgarrándose, sufriendo atrozmente porque cada vez la circulación de la sangre es más difícil, clavado por aquí para que no se desgarrara, clavado por los pies para que no cayera. Jesús, algunos dicen que la muerte de cruz era morir 1000 veces. ¿Por qué? Porque el sufrimiento era atroz. Jesús sufrió mucho físicamente, varón de dolores, quebrantado, llevó nuestras enfermedades y dolores. Jesús sufrió emocionalmente. Esto no está tan claro en el texto. ¿Podéis verlo en algún lugar de Isaías 53? Que Jesús sufrió también mucho emocionalmente. Como dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, insultado, provocado, tentado, maltratado, burlado, angustiado y afligido. Versículo 7. ¿Cómo te sentirías tú emocionalmente si todos están en contra de ti? Te insultan, se burlan, te provocan, te tientan y los tuyos te abandonan. ¿Cómo te sentirías tú emocionalmente? Jesús sufrió mucho espiritualmente, herido por nuestras rebeliones, versículo 5. Molido, machacado por nuestros pecados, castigado para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios y estar en paz con Él. Por su llaga, es decir, por su herida, fuimos nosotros curados. Jesús sufrió mucho espiritualmente. Fue Él quien quiso recibir el castigo que tú y yo merecíamos. En nuestro lugar, nos sustituyó a nuestro favor, lo hizo para nuestra salvación. Allí el Señor Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Esto se repite una y otra vez en el capítulo. Él cargó el pecado de todos nosotros. Su sufrimiento es sustitutivo. Él no merecía morir, Él no merecía sufrir. Lo hizo en nuestro lugar, sustituyéndonos a nosotros que sí merecemos la santa y justa ira de Dios a causa de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestros pecados, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros seamos justificados, seamos hechos justicia de Dios en Él. Su sufrimiento, sus muchos sufrimientos, llevando nuestras iniquidades y nuestros pecados, como dicen los versículos 11 y 12, ¿verdad? Estos sufrimientos eran redentores. El gran servicio del siervo sufriente de Jehová era obtener nuestra salvación. Esta era la misión de Jesús. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Te cuentas tú como uno de estos por los que Cristo ha muerto en la cruz? ¿Te cuentas tú, te ves tú allí a los pies de la cruz? ¿Ves a Jesús amándote hasta lo sumo, cargando tus pecados, llevando tus culpas para que tú puedas ser perdonado y aceptado por Dios? Porque esto es lo que hizo. Esto precisamente es lo que Jesús hizo por ti. Así que me gustaría ahora que nos centremos. Hemos visto los sufrimientos físicos, emocionales y espirituales.
pero también podemos ver igualmente bendiciones físicas, emocionales y espirituales. Mirad qué bendiciones. Esta es la segunda consideración. La primera, los sufrimientos; la segunda, las bendiciones que nos ha traído la obra perfecta de Jesucristo por nosotros. El Señor ha sido, fijaros, empieza el pasaje este en el capítulo 52, versículo 13, que es como un resumen. Nos dice: he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Verdad? El Señor, habiendo consumado la obra que el Padre le dijo que hiciera para salvarnos, fue exaltado a la diestra del Padre y ha recibido el nombre sobre todo otro nombre, y está en la posición de máxima autoridad y dominio sobre todo el universo, ¿no? Porque este era el propósito de Dios y esta era su gloria eterna. Lo había tenido siempre a la diestra del Padre, pero ahora está allí como Redentor nuestro, como sacerdote nuestro que intercede por nosotros para nuestro perdón y para que recibamos gracia sobre gracia. Entonces tenemos aquí, en cuanto a las bendiciones, en primer lugar, Jesús es exaltado. Las bendiciones físicas es que Él aceptó llevar nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que nosotros, por su obra, seamos curados. ¿Crees esto? ¿Crees en un Jesús que salva y que sana? Es lo que dice el texto. Si leéis conmigo, dice el versículo 4, que Él llevó, ciertamente, con toda seguridad, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hablaba en una ocasión con un amigo budista que me decía, ya muchos años, ¿no? y está realmente muy, muy introducido, y este amigo me explicaba que ellos creen que pueden sanar a otro si están dispuestos a cargar sobre sí mismos la enfermedad del otro. Oran a su manera por la otra persona. Y entonces, claro, hay enfermedades muy, muy graves. Y estas personas no es que quieran cargar sobre sí todas las enfermedades graves de sus familiares o amigos, pero espiritualmente ellos intentan ponerse en lugar del otro y sufrir con el otro para poder aliviar al otro. No sé, Jesús lo hizo. Yo no sé hasta qué punto, yo desde luego no he hecho nunca esta práctica. Él me lo contó en detalle y me contó ejemplos de personas conocidas por los dos, pero lo que sí dice la palabra de Dios, ¿verdad?, es que Jesús lo hizo, y lo hizo perfectamente. Jesús salva y Jesús sana, porque Jesús ha llevado nuestras enfermedades, ha sufrido nuestros dolores, y entonces, azotado, herido de Dios y abatido, lo fue por nuestras rebeliones, lo fue por nuestros pecados, y por su llaga, porque el castigo de nuestra paz lo recibió Él, por su llaga, por su herida, hemos sido curados. Hermanos, permitidme un breve testimonio personal. Yo no estaría aquí, estaría muerto por varias razones. Fijaros qué tontería, ¿verdad? A mí de joven me dio por escalar, y me dio por escalar sin cuerda, ¿no? A veces estaba a cientos de metros del suelo y era feliz haciendo aquello, ¿verdad? O sea, ¿por qué razón? Estoy a punto de cumplir 61 años. Muchos se han quedado por el camino, muchos que han hecho lo que yo hacía han muerto haciendo aquello, ¿verdad? El Señor quiso preservar mi vida. El Señor, en cuanto a la época más loca de mi juventud, que estaba sumamente confundido y que experimentaba con nuevas cosas, bueno, la cantidad de gente que murió experimentando nuevas cosas, ¿verdad? Véanse sustancias alucinógenas y perjudiciales para la salud. La cantidad de gente que yo conocía que no salieron de ese ambiente y que se han quedado muertos en juventud o en mediana o en media edad. ¿Y qué decir cuando coges una cosa mala? ¿No?
Yo he tenido 2 veces que ser ingresado y gracias a Dios estoy aquí para cortarlo, pero lo que yo tengo cuando me da fuerte es susceptible de una peritonitis, de una perforación intestinal, de una asepsia general, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, aquí estoy para poderlo contar con vosotros, y aunque haya sido a través de mediación de médicos, de hospitales, de muchos antibióticos, de medicación muy fuerte, bueno, gracias a Dios por todos estos medios y porque se pudieron aplicar todavía a tiempo, ¿no? Y eso que, gracias a Dios, me considero una persona bastante saludable, pero ya os he dicho 3 situaciones en las que yo estoy vivo por la gracia de Dios. Porque Dios quiere que siga predicando el Evangelio. Porque el Señor quiere que tú también sigas predicando el Evangelio. Porque el Señor quiere que sigamos creyendo y orando por los enfermos. Porque el Señor sana a los enfermos. No siempre. O sea, no es que nosotros podamos mandarle a Dios, ¿verdad? Eso sería un contrasentido. Pero podemos rogar, podemos suplicar, podemos interceder por los enfermos y Dios responde. Hemos visto grandes milagros en esta iglesia de enfermedades muy graves que el Señor ha querido sanar por su gracia, ¿verdad? El caso de la leucemia de Mónica, el caso de aquella joven que venía y tenía un cáncer de mama de 10 centímetros y cuando fueron a intervenirla no estaba, no había nada, ¿verdad? El Señor salva y el Señor sana. Por eso hay tantas bendiciones también físicas. ¿Qué decir de las emocionales? Hemos sido curados de una forma integral. El Señor trae sanidad emocional a aquellos que se convierten a Él de todo corazón. El Señor trae sanidad porque... A ver si lo entiendo bien, ¿no? Cuando leemos el texto y nos dice que por su herida fuimos nosotros curados, no dice que sea específicamente y solo físicamente, ¿verdad? Este pasaje, el Evangelio de Mateo capítulo 9, lo aplica al ministerio de Jesús, sanando a todos aquellos enfermos y endemoniados y personas con problemas, con dolencias. Cuando el Evangelio nos explica que Jesús lo hacía y que el infinito poder de Dios se manifestaba para sanidad, nos dice, porque Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, no lo espiritualicemos tanto, ¿verdad? Porque el Evangelio de Mateo lo aplica al ministerio de Jesús curando a los enfermos. Claro que hay una dimensión espiritual, claro que hay una dimensión emocional, pero hay una dimensión física clarísima. El Señor salva y el Señor sana. Y sana emocionalmente porque en este curados está todo, es una curación integral. Y además, cuando nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por eso hemos sido curados, porque Él ha recibido el castigo de nuestra paz. En esta palabra paz está todo lo emocional y anímico, porque el shalom de Dios, estar en paz con Dios, nos da fuerza, nos da tranquilidad, nos da confianza, nos da esperanza, y esto trae sanidad emocional. El Señor, con su paz, nos da sanidad emocional. ¿Y qué decir de la sanidad espiritual? ¿No? ¿Qué decir de todas las implicaciones espirituales que tiene este precioso pasaje de Isaías 53? Al Señor se le promete que verá linaje, que la voluntad de Dios será prosperada en su mano, que verá el fruto de su aflicción, que quedará satisfecho, ¿verdad? Y todo esto lo está aplicando en un sentido espiritual. Recibirá su parte o tendrá los beneficios de su victoria, porque Dios lo ha querido así. Leed conmigo, por favor, en Isaías 53 y versículo 12. Antes, vamos a leer también el 11, en Isaías 53, 11, dice que el siervo de Dios, Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, a veces nos desanimamos porque no vemos fruto. Pero el Señor nos promete
que de la misma forma que el biofruto, todos aquellos que trabajan firmes y arraigados en el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, pueden tener la seguridad de que su trabajo, su servicio en el Señor, no será en vano, no va a quedar sin fruto. ¿Vale? Esto es lo que significa, no va a quedar sin fruto, porque el Señor lo ha prometido así, así que animémonos, compartamos el Evangelio, invitemos a personas para que puedan venir a escuchar este mensaje de vida y de esperanza. El Señor dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios en las alturas, y va a ver este regocíjate, extiende, tienes que crecer, tienes que desarrollarte. El Señor lo está viendo y se está gozando porque es su obra y porque su obra todavía no ha acabado. Nosotros somos llamados a colaborar con Él para poder ver todavía grandes cosas de parte de Dios. Y entonces dice el versículo 11, en la parte central, que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, es decir, sus maldades, sus actos de maldad, de injusticia, sus atropellos, ¿no? Todo aquello que han hecho mal. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Por favor, mira lo que te dice este versículo. Mira al monte del Calvario. Mira las tres cruces que están puestas allí entre el cielo de Dios, la santidad de Dios y la tierra de tinieblas y de pecado de los hombres. Míralo, mira el Calvario y mira este versículo, que por cuanto derramó su vida hasta la muerte, muriendo en la cruz, fue contado con los pecadores. No estaba solo, había dos cruces más en el Calvario. Fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos sobre su cuerpo, llorado por los transgresores. ¡Qué imagen de la cruz! ¡Qué cuadro tan vívido del Calvario! Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, que esa sea también nuestra oración cuando te hagan daño. Padre, perdónalos porque no saben bien lo que hacen. Cuando hacemos el mal, cuando hacemos daño a alguien, cuando faltamos a alguien, cuando ofendemos, cuando defraudamos, no sabemos lo que hacemos, no sabemos cuán grave es lo que hacemos. Por eso podemos orar como oraba Jesús y dejar el perdón en manos del único que le corresponde, que es Dios Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y perdonar nosotros, sin rencor, sin amargura, dejarlo en las manos de Dios, de este Dios que es amplio en perdonar. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a regocijarnos, porque nuestro Dios nos ama con amor eterno, porque el crecimiento de la Iglesia de Dios sobre la faz de la tierra, y de la nuestra en particular, depende de Jesús, de este Señor de señores exaltado a la diestra del Padre, ¿verdad? Nuestra parte es aprovecha, por favor, aprovecha todas las oportunidades que te da para compartir tu fe, para compartir el Evangelio con otros. Confía en la obra suya, ¿verdad? Mira, cuando vas a hablar con alguien, si algo podemos estar seguros, es que el Señor ya ha ido delante de nosotros y le ha hablado. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque lo que se conoce de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por medio de las cosas que Dios ha hecho, por lo cual, dice la palabra, no tienen excusa. Dios ya le ha hablado antes que tú vayas. ¿Ves? En el nombre del Señor, comparte en el trabajo, con la familia, con los amigos. Vamos a hacer lo que Dios, ¿verdad? Es que es lo que Dios quiere, por eso nos tiene aquí, hermanos. ¿Verdad? Que no nos tiene aquí solo para que vengamos el domingo al culto, que nos tiene aquí para que seamos sal y luz,
para que nuestra Iglesia se pueda regocijar en este Dios que le ama con amor eterno y que va a dar crecimiento y que ha preparado para nosotros un lugar maravilloso por toda la eternidad para que podamos disfrutarlo con Él. Que el Señor os bendiga. Amén.